Ahora veremos la clase titulada El sistema inmune frente a patógenos. Para comenzar, debemos tener claro que existen diversas interacciones entre los distintos microorganismos y el huésped, que puede ser en este caso nosotros, y este tipo de interacciones son las que pueden llevar a las enfermedades infecciosas. ¿Y qué tipo de interacciones son las que pueden llevar? Puede ser el mismo evento que permita la entrada de este microorganismo, la invasión y la colonización de tejidos, y también la evasión de la respuesta inmune por parte de este microorganismo y también la lesión tisular que éste puede causar. Estos son los distintos tipos de interacciones que puede ocurrir entonces cuando hablamos de microorganismos y huésped. Entonces hay que tener claro que estos microorganismos pueden producir enfermedades infecciosas de distintas formas, ya sea matando a las células directamente, estimulando la respuesta inmune, dañando el tejido afectado y también tejidos normales adyacentes, y produciendo toxinas, las cuales producen un daño tisular en tejido vecino o distante. Por eso que la idea de esta presentación entonces es integrar un poco la respuesta inmune del huésped frente a los distintos tipos de microorganismos. Los distintos tipos de interacciones dependen entonces de qué microorganismo sea el que está invadiendo, pero todos ellos llegan finalmente a pasar por manos de una célula presentadora de antígenos, la cual va a mediar la respuesta inmune adaptativa mediada por linfocitos T. Pero en esta clase tenemos que tener claro que distintos elementos o proteínas pueden llegar a ser representadores de antígenos. En esta clase en particular, nos estamos enfocando a los patógenos, principalmente a los microorganismos, ya sea virus, bacterias, hongos y parásitos. Algunas generalidades de respuesta inmune frente a microorganismos hay que tener claro que se lleva a cabo mediante mecanismos efectores de la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa. Y lo que hay que tener claro también es que muchos microorganismos son capaces de resistir a la respuesta inmune, la respuesta inmune innata específicamente, pero a nivel de respuesta inmune adaptativa generan un gran número de células efectoras, anticuerpos y linfocitos de memoria. ¿Y por qué? Porque como ya vemos que muchos tienen capacidad de resistir a respuesta inmune innata, respuesta inmune adaptativa se tiene que, para la redundancia, adaptar creando distintos efectores que pueden combatir a estos microorganismos. El sistema inmune responde de forma concreta y especializada, y eso ya lo hemos visto con la inmunología general, en donde existen distintos subgrupos de linfocitos TCD4, ya sea el TH1, TH2, TH17, entre otros, que son subgrupos de respuestas especializadas. ¿Ya? Y también está dado otra evidencia que muestra que existe una especialización es por los distintos isotipos de anticuerpos o inmunoglobulinas. La supervivencia de los microorganismos en un huésped depende si es capaz o no de evadir los mecanismos efectores o resistirse ante ellos. Entonces, ¿de qué es lo que entonces un microorganismo que logra causar infecciones? Porque tenemos que tener claro que logró evadir la respuesta inmune o puede ser capaz de resistir a ellos para que pueda manifestar después una enfermedad infecciosa. Continuando con estas generalidades, hay que saber que los microorganismos pueden establecer infecciones latentes. ¿En dónde y por qué se logra esta infección latente? Porque el sistema inmune los controla, pero no los elimina, manteniéndolos vivos, pero estos no causan infección. A eso se refiere con infección latente. En muchas infecciones la lesión tisular y la enfermedad es causa por la respuesta inmune del huésped frente al microorganismo, más que el microorganismo causar algún daño por sí por alguna toxina o algún otro elemento que produzca daño tisular. La respuesta inmune es necesaria para la supervivencia, pero tiene potencial de producir lesiones en el huésped, ya lo hemos dicho. Entonces la respuesta inmune, especialmente la respuesta inflamatoria, es una respuesta altamente dañina, por eso que tiene que ser direccionada. Y defectos hereditarios adquiridos de la respuesta inmune innata y adaptativa son causa de susceptibilidad a infecciones, lo cual lo conversamos ampliamente cuando hablábamos de inmunodeficiencia. Entonces, si son elementos relacionados con la respuesta inmune innata y o adaptativa, pueden hacer que esta persona sea susceptible a distintos tipos de infecciones dependiendo de qué elemento de la respuesta inmune está siendo alterado. Ahora nos referiremos a la inmunidad frente a bacterias extracelulares. Este tipo de bacterias son las que se replican fuera del huésped o fuera de las células del huésped. Podéis hacer esto a la sangre, tejido conjuntivo o algunos espacios hísticos.
generalmente producen daños por dos tipos de mecanismos. Uno, por la misma inflamación que conlleva la infección en el tejido, en el foco de la infección. Y el segundo mecanismo es porque estas bacterias producen toxinas, ya sea endotoxinas, que son propias de ellas y sus componentes, o exotoxinas, que son secretadas. Un ejemplo de alguna de estas toxinas es el lipopolisacárido, abreviado como LPS, el cual se ha visto que es un potente activador de macrófagos, células dendríticas y endoteliales. Y a su vez, otro ejemplo, se ha visto que existen distintos tipos de toxinas que son citotóxicas, o sea que hay el daño netamente a nivel celular. Por ejemplo, la toxina difterica se ha visto que interrumpe la síntesis de proteínas en las células que está afectando. Y como bien sabes, la maquinaria celular requiere mucho de la síntesis proteica. La toxina del cólera lo que se ha visto es que interfiere con el transporte de iones y agua. La toxina tetánica inhibe la transmisión neuromuscular y la toxina del carbunco interrumpe la señalización intracelular. Entonces, todos estos elementos a la larga lleva a eventos que se asocian con muerte celular, a las células que están atacando. Existen distintos receptores de reconocimiento de patrones, abreviados como PRR, recordándoles, que se asocian a bacterias. Por ejemplo, tenemos la familia de los Toll-like receptors, los TLR complejos 2.1, 2.6, los 2, 4, 5, 7, 8 y 9, que pueden reconocer distintos componentes de diversas bacterias. También se encuentra el TLR11 asociado a esto, pero no solamente los TLR reconocen bacterias en el sistema inmune, sino que también tenemos los receptores tipo NOD, ya sea NOD1, NOD2, o los tipos receptores NOD-like receptor, los NLR, también los receptores denominados NLRP1 o 1B, los cuales, si recuerdan, estos NLRP tienen relación con la vía del inflammasoma, que son los que activan finalmente a las interleucinas proinflamatorias, y también los NLRC4, que también tienen actividad y de reconocer componentes bacterianos. Ahora, si analizamos la respuesta inmune innata frente a estas bacterias extracelulares, si lo vemos desde el punto de vista de la respuesta del complemento, pero desde el punto de vista de la respuesta inmune innata, vemos que los peptidoglicanos de gram positivos y lipopolisacáridos de gram negativo tienen la capacidad de activar la vía alterna del complemento. Y las bacterias que expresan manosa también tienen la capacidad de activar el complemento, pero ahora desde la vía de las lectinas. La activación del complemento, en este caso, lleva a una opsonización y fagocitosis, como bien recordarán de la inmunología general. Y también, si es que este complejo avanza, se forma el complejo ataque membrana, en donde, por ejemplo, se ha visto que las especies del género Neisseria son sensibles a la lisis por sus paredes bien finas. Entonces, este género bacteriano es bastante sensible si es que se llega a formar el complejo ataque membrana. Y los productos del complemento, por su parte, recordando, no son los que se adhieren a este microorganismo, sino que los que se liberan, como por ejemplo C3A, C5A, son los que estimulan la respuesta inmune inflamatoria reclutando y activando distintos leucocitos. Entonces, todo esto podemos ver el rol del complemento desde el punto de vista de la respuesta inmune innata para responder a bacterias extracelulares. La activación de fagocitos e inflamación, vemos que principalmente hablamos de macrófagos y neutrófilos, vemos que estas células poseen receptores de manosa y scavenger, los cuales reconocen a bacterias extracelulares, los cuales finalmente van a favorecer la fagocitosis mediante este tipo de receptores. También poseen receptores de Fc y de complemento, en donde reconocen bacterias opsonizadas por anticuerpos y proteínas del complemento. Y también poseen receptores tipo TOL, que son activados, como ya vimos, por distintos productos bacterianos y estimulan finalmente acción microbicida. Ya recuerden que los receptores tipo TOL, dentro de sus distintas funciones, era la secreción de diversas citoquinas, pero no producían fagocitosis. Ahora, el fagocito activado y las células dendríticas tienen el rol de producir distintas citoquinas, las cuales van a favorecer después la infiltración leucocitaria. ¿Y por qué vamos a necesitar una infiltración de fagocitos? O sea que de estos leucocitos que llegan
necesitamos que lleguen al punto de infección para favorecer la fagocitosis y la destrucción bacteriana. Si miramos ahora la respuesta inmune adaptativa frente a estas bacterias extracelulares, que es lo que podemos ver, que la respuesta humoral es importante para estas bacterias, principalmente porque tienen la capacidad de bloquear la infección, de eliminar y también neutralizar las toxinas que se produzcan. Generalmente existen respuestas contra antígenos de la pared bacteriana, principalmente para neutralizar a bacterias encapsuladas y ricas en polisacáridos. Este componente o esta frase es bastante clave en las bacterias encapsuladas, que es un mecanismo de estrategia de ellas. Los anticuerpos también tienen la capacidad de poder neutralizar este tipo de bacterias para evitar sus infecciones. Tenemos distintos tipos de anticuerpos y los separamos dependiendo de su tipo de actividad. Tenemos anticuerpos que son los que logran neutralizar estas infecciones por bacterias celulares. Tendríamos los anticuerpos involucrados de clase IgG, IgM e IgA, con capacidad de opsonizar. Principalmente hablamos de algunas clases de IgG y con capacidad de activar la vía clásica del complemento, tanto la IgM y algunas subclases de IgG. Los antígenos proteicos que son presentados en linfocitos TCD4 finalmente van a provocar que este linfocito secrete distintas citoquinas, las cuales tienen una de acción inflamatoria local, que aumenta y además aumentan la actividad fagocítica y también favorecen la secreción de anticuerpos. Una seguidilla de pasos de cómo la respuesta inmune adaptativa se enfrenta a bacterias extracelulares sería, pero en primera instancia, que un linfocito B de memoria reconozca a este patógeno que está invadiendo por una segunda vez, y en donde va a provocar finalmente que este linfocito B se expanda clonalmente y cierto grupo de ellos se multiplique y forme células plasmáticas. Por lo tanto, está el reconocimiento de las bacterias y secreción de anticuerpos. Y estos anticuerpos finalmente van a llegar a donde, a estos mismos microorganismos que tendrían la capacidad de neutralizar toxinas y también de poder reconocer a a esta misma bacteria. Y si es capaz de reconocer a esta misma bacteria, va a favorecer finalmente la lisis por complemento de esta bacteria. También por su parte, ya sea por el complemento o por sí solo, existen también los procesos de fagocitosis que claramente son potenciados por cuando estas células están opsonizadas por complemento o por C3b, favoreciendo la remoción de estos microorganismos entonces del huésped. Por su parte, algunos componentes, ya sea mediadores de complemento como C3A y C5A, van a favorecer algunos tipos de eventos, como por ejemplo la denaturación de mastocitos, que van a liberar sus gránulos en este tejido y van a favorecer la permeabilidad vascular, entre otros eventos. Y esta permeabilidad vascular va a favorecer también la activación del endotelio, la cual por acciones quimiotácticas, ya sea de moléculas que están indicando que acá se encuentra el sitio de infección, va a favorecer entonces que los leucocitos rueden finalmente por el endotelio y produzcan este proceso de extravasación, migrando hacia el foco infeccioso y produciendo los mismos efectos que hemos visto anteriormente. Mayor lisis por complemento y también fagocitosis y opsonización. Los efectos lesivos que puede tener la respuesta inmune frente a bacterias extracelulares, como ya bien hemos dicho, no solamente la respuesta inmune se encarga de eliminar, sino que también puede ser algo dañino para nuestro organismo. Desde el punto de vista de efectos lesivos tenemos inflamación y shock séptico. Esta respuesta inflamatoria es la que ocasiona el daño finalmente. ¿Y por qué ocasiona el daño? Se atribuye principalmente por la especie reactiva del oxígeno y las enzimas lisosómicas que se producen gracias a este tipo de respuesta. Se encuentran entonces citoquinas leucocitarias que van a favorecer las proteínas de la fase aguda, que son las que van a ser responsables finalmente de los síntomas sistémicos. Síntomas sistémicos como la fiebre, como el malestar general u otros, a eso nos referimos como síntomas sistémicos. Y por ejemplo tenemos el shock séptico, que es una de las principales complicaciones de una infección, en donde tenemos que macrófagos, mediante la acción de factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 1,
y también por la acción de interleuquina 12 y interferón gamma, puede también asociarse, aparte de estas citoquinas del macrófago, también se puede asociar a un agotamiento o supresión de linfocitos T. Van a producir a la larga, mediante todas estas citoquinas, un colapso circulatorio y un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Para aclarar un concepto que se denomina sepsis, y a qué nos referimos a él, que es disfunción orgánica o potencialmente mortal causada por la respuesta desregulada del huésped a las infecciones. Ya entonces tenemos una infección o una respuesta desregulada. ¿Y por qué? Para hablar ahora del shock séptico. ¿Y qué es lo que es este shock séptico? Es un subgrupo de pacientes con sepsis con mayor riesgo de muerte debido a anomalías circulatorias metabólicas profundas. ¿Cómo funciona este shock séptico? Porque este grupo puede llegar a esto, ya que los distintos tipos de antígenos bacterianos, o inclusive también por la presencia de superantígenos, van a estimular receptores de reconocimiento de patrones y van a favorecer la secreción de citoquinas. Algunas van a estar relacionadas con coagulopatía, con estimulación de quinina, prostaglandinas, leucotrienas, factores activadores de plaquetas, otros con citoquinas proinflamatorias y otros relacionados también con el complemento y activación y quimiotaxis de leucocitos y vía inflamatoria. Esta parte entonces va a favorecer el depósito de fibrina en distintas partes del cuerpo y también lo cual va a desencadenar un cuadro de coagulación intravascular diseminada. También con las citoquinas proinflamatorias se va a producir óxido nítrico. Las óxido nítrico con las acciones de la citoquina proinflamatoria, como esto es una infección que es desregulada, nosotros tenemos una infección que está desregulada, entonces puede estar ocurriendo en cualquier parte del cuerpo, entonces va a producir un daño generalizado en el endotelio. ¿Ya? Y sumado entonces a los depósitos de fibrina y también con la activación de complementos y la quimiotaxis del leucocito y la inflamación, van a favorecer entonces lesión vascular, edema tisular, vasodilatación, activación de leucocitos, sangrado y también desregulación de la temperatura. Esto finalmente se va a manifestar en qué? En taquicardia, hiperventilación, hipotensión, palidez, vasoconstricción periférica y también algunos síntomas cutáneos. ¿Y esto para qué? Para llegar finalmente a una falla multiorgánica. ¿Ya? Principalmente también asociado a alguna falla renal, también alteración del estado mental, en este estado de shock estamos hablando también con esta hipotensión generalizada hasta llegar a la muerte. Continuando con este reconocimiento de bacterias por parte de la respuesta inmune, tenemos el modelo de reconocimiento del lipopolisacárido por macrófago, en donde este LPS, que pertenece principalmente a bacterias gram negativas, se libera generalmente como vesícula de agentes bacteriolíticos. Entonces, este oligosacárido del LPS, finalmente por la acción del lípido A, mediante una proteína denominada proteína de unión a LPS, van a favorecer su unión y mediante el transporte y la acción de CD14 en su forma soluble, van a transportar a este LPS hacia dónde? Hacia un macrófago. O bien, un macrófago mediante la acción de TLR4 va a reconocer este LPS, o bien por las acciones de otras vías, o bien por el reconocimiento o por la transducción del CD14 ya propio de la membrana del macrófago, van a favorecer la activación y la movilización de factores de transcripciones para producir la expresión de genes de citoquinas y van a producir esta secreción de citoquinas para poder combatir en respuesta a la presencia de estas bacterias. Hemos visto distintos factores que hacen susceptible a una persona llegar a un shock séptico, pero hay algunos que fue mencionado pero no se vio con profundidad. Nos referimos a los superantígenos. ¿A qué se refiere con los superantígenos? Son proteínas capaces de estimular a una gran cantidad de linfocitos T. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ocurren sujetos que expresan ciertos genes de la región variable beta del TCR. Entonces, ¿qué ocurre? Que el superantígeno se conjuga con la molécula MHC clase 2 y el TCR de una forma diferente a como debe ser una presentación antigénica. Por lo tanto, es una activación no selectiva de linfocitos T. Y esta interacción o conjugación va a provocar entonces mayor activación de linfocitos T,
generando mayores niveles de citoquina. Esta figura demuestra esa interacción. Acá tenemos una molécula del MHC clase 2 y acá el TCR, el gen o la variación que se encuentra en el gen o la parte beta del TCR va a favorecer entonces estas moléculas denominadas superantígenos, que por lo general son ciertas toxinas bacterianas, pero si no está este gen no va a desencadenar esta activación, va a hacer que produzca una unión entre el MHC, el TCR, por lo tanto a producir la activación de la célula T, sin necesariamente tener una presentación antigénica como tal. Recuerden que esta presentación antigénica, este proceso es altamente regulado y de hecho recuerden que de acá deriva la selección positiva y negativa de un linfocito T, de qué tanto grado de afinidad tiene por el MHC propio y también del MHC propio y un péptido propio. Entonces con esta molécula que sirve como especie de ancla se produce la activación de estos linfocitos T. Por lo tanto, para esta acción no se requiere procesamiento intracelular. Más encima, reaccionan 100 veces más linfocitos que una presentación antigénica normal. Por tanto, los linfocitos T activados por superantígenos secretan grandes cantidades de citoquinas. Entonces, ya por el hecho de que una presentación antigénica era regulada, este proceso desregula esa presentación y hace una presentación no selectiva hacia linfocitos T, generando una activación 100 veces mayores, secretando grandes cantidades de citoquinas. Hemos visto distintos elementos de la respuesta inmune que causa o que se desregula causa daño en un huésped. Pero ahora veamos, por ejemplo, los anticuerpos causantes de enfermedad. Estos son consecuencias raras de algunas enfermedades por Streptococcus o que son del grupo beta-hemolítico o Staphylococcus y algunos virus. Ejemplo de esto es la fiebre reumática, en donde principalmente son por proteínas contra proteína M, que tiene reactividad cruzada con proteínas miocárdicas. O bien la glomerulonefritis post-estreptococócica, la cual se forman anticuerpos que forman complejos con antígenos bacterianos y se forman complejos inmunes grandes. Y como ya recordarán por la que hemos visto en hipersensibilidad, los complejos inmunes grandes tienden finalmente a depositarse en el riñón, en los glomérulos, causando finalmente esta nefritis. Entonces acá tenemos finalmente que estos complejos inmunes por acción finalmente que ocurre después de una infección por estreptococos se van a depositar al riñón y van a producir una respuesta bastante agresiva que desencadena, por ejemplo, en presencia de hematuria, también como hipercelularidad en el glomérulo, por ejemplo, la cual es bastante bien común. Como ven, bueno, esta imagen no se nota muy bien, pero sí los puntos más oscuros que la tinción de contraste muestra núcleos que probablemente se deban específicamente a leucocitos que están infiltrando respecto a lo que dice ser la arquitectura normal de esta célula. Se ve que hay una alta hipercelularidad. Bueno, en caso normalmente, este caso en niños, más mayormente del 80% se recuperan. Y en adultos aproximadamente el 50% se recuperan. Y entonces generalmente son enfermedades raras que ocurren finalmente después de algún tipo de infección. Especialmente contra estas clases o este tipo de bacterias. Otro elemento importante de la respuesta inmune es cómo estos microorganismos la evaden. Y ahora vemos algunos ejemplos de cómo bacterias extracelulares evaden la respuesta inmune. Por ejemplo, las cápsulas que son ricas en polisacáridos. Al ser rica en polisacáridos, esa pura elemento de polisacáridos camufla algunos antígenos, por lo cual hace que sea resistente a la fagocitosis. También las cápsulas que pueden ser estas bacterias son ricas en ácido ciálico. Y el ácido ciálico se ha visto que tiene la capacidad de inhibir la vía alterna del complemento. También existen variaciones antigénicas. Por ejemplo, en la molécula pilina, que está relacionado con los pili de las bacterias, que son los responsables de la adhesión celular. Por ejemplo, los gonococos producen en sus progenes con 1.000.000 de pilinas o propiedades antigénicas diferentes. Y eso hace que finalmente el gonococo con el antigénico particular de esta pilina que está infectando va a ser distinto a pasar el tiempo, porque como existen bastantes
bastantes combinaciones y a su progenie no necesariamente le hereda la misma que él poseía. Por eso existe variación antigénica. Y también existe selección de vellosidad de mayor capacidad de adhesión. O probablemente también está asociado con la que esta molécula favorece a moléculas o cuál es la variación antigénica que predomina es la que favorezca una mayor adhesión finalmente. También tenemos que existen cambios en formación de glucosidasas y eso produce finalmente alteraciones químicas en el lipopolisacárido y otros polisacáridos, cambiando constitutivamente o antigénicamente entonces la bacteria, y también liberación de antígenos en forma de ampolla. Acá tenemos un ejemplo de esta misma evasión de respuesta inmune, específicamente en el gonococo, que en realidad se denomina Neisseria gonorrhoeae, el cual vemos entonces la serialización del LPS, cambios antigénicos de específicamente antígeno de superficie, variación en los genes de la molécula pilina. También otro que no se mencionó, pero por ejemplo también puede producir proteasas de IgA, que son entonces moléculas que tienen la capacidad de digerir directamente a la inmunoglobulina A, en el caso de la respuesta inmune de las mucosas, o bien la generación de ampollas y eso de señuelo. Y eso es una estrategia que hacen finalmente liberar parte de su membrana para que la respuesta inmune se enfoque en esta ampolla microorganismo, dejándolo libre para poder seguir invadiendo. Ahora veremos la inmunidad frente a bacterias intracelulares. ¿Qué son estas bacterias intracelulares? Son bacterias que son capaces de sobrevivir y replicarse en el interior de los fagocitos. En este caso, si es que se sobreviven en los fagocitos, requieren por lo tanto de la inmunidad celular para eliminarlos, a diferencia de la respuesta inmune frente a bacterias extracelulares que principalmente se debe por un mecanismo de la respuesta humoral. Ahora dependimos más de la respuesta inmune celular. Y acá tenemos algunos microorganismos que están replicando dentro de un macrófago en una fotografía de microscopía electrónica de transmisión. Tenemos entonces que la respuesta inmune innata frente a esta bacteria está mediada principalmente por fagocitos y linfocitos natural killer, donde en primer lugar los neutrófilos y en segundo lugar los macrófagos eh, son los que son más resistentes a la degradación. ¿Ya? Entonces, como estas son células fagocíticas, en primer lugar tenemos neutrófilos, en segundo macrófagos, entonces en este lugar son resistentes a la degradación. Como que este microorganismo se deja fagocitar para poder sobrevivir internamente. Y finalmente los productos bacterianos que son reconocidos internamente por receptores tipo TOR y receptores tipo NOD. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Recordando que intracelularmente existen también receptores de reconocimiento de patrones. ¿Para qué? Para poder activar finalmente las vías de señalización. Por ejemplo, acá tenemos TLR7 y 9 y TLR3 que reconocen componentes, principalmente material genético, de algunos microorganismos, de bacterias o de virus, en este caso de bacterias intracelulares. ¿Y para qué? Para favorecer finalmente la vía finalmente de la producción de distintas citoquinas proinflamatorias, o bien también se puede estimular las vías del interferón mediante el factor de transcripción IRF, o con la citoquina proinflamatoria por el factor de transcripción NF-κB. Entonces tenemos que el ADN bacteriano estimula la respuesta del interferón tipo 1 por medio de la vía STING, que finalmente esta vía es un estimulador de genes de interferón. Y eso va a favorecer finalmente una respuesta más especializada de tipo celular para poder eliminar a estos microorganismos que pueden estar dentro de la célula replicándose. Desde el punto de vista de respuesta inmune adaptativa, tenemos que lo que ocurre principalmente acá un reclutamiento y activación de fagocitos. Generalmente personas con deficiencia en inmunidad celular son susceptibles a bacterias intracelulares. Tenemos entonces que los linfocitos TCD4, por mediante la acción de ligando CD40 e interferón gamma, van a favorecer la activación de macrófagos, los cuales al activarse van a potenciar la lisis bacteriana.
Recordando que un macrófago puede fagocitar, pero no destruye a todas las bacterias. Pudiese destruir alguna que otra para poder favorecer la presentación antigénica, pero no es mediante señales externas como interferón gamma o ligando CD40 que va a favorecer esta actividad de lisis bacteriana. Por su parte, el linfocito TCD8 mata las células que no pueden destruir bacterias. Y entonces, en el citosol las bacterias finalmente no son sensibles a los mecanismos microbicidas. Por eso es que se requiere, como cuando no son sensibles a estos mecanismos y este microorganismo sobrevive, es que el linfocito T destruya a la célula que está hospedando estos microorganismos con ellos mismos adentro. Los macrófagos también pueden causar daño tisular, finalmente asociado porque las bacterias intracelulares persisten por periodos largos y al proceder o resistir tanto tiempo y el intento del macrófago por intentar de destruir o enviar señales va a favorecer una inflamación granulomatosa. Si no recuerda este concepto, esto está asociado con la respuesta de hipersensibilidad tipo 4. La infección finalmente se localiza y se evita la propagación, pero esa localización para evitar la propagación finalmente se asocia a un deterioro funcional acentuado con necrosis y fibrosis. Entonces hay un daño tisular y también de la función por este intento desesperado por intentar de evitar la propagación de este microorganismo. También ocurre diferencia de patrones en la respuesta de linfocitos T. Por ejemplo, en la lepra lepromatosa ocurre, por ejemplo, título elevado de anticuerpos pero baja respuesta celular. No así en la lepra tuberculoide, que existen bajos títulos de anticuerpos pero una inmunidad celular más potente. Y en este tipo de lepra tuberculoide aparece ya el granuloma. Son distintos tipos entonces que se van adaptando de acuerdo a las particularidades de cada uno de los microorganismos. Por eso esta respuesta inmune adaptativa se adapta finalmente al invasor para poder eliminar. Un modelo de respuesta inmune frente a bacterias intracelulares sería, tenemos en este caso a una bacteria que es fagocitada pero no analizada por un macrófago. Este macrófago finalmente va a secretar citoquinas como interleuquina 12, la cual va a dar sobreaviso a las células natural killer, las cuales por su parte va a favorecer también y producir más interleuquina 12, favoreciendo la activación del macrófago, el cual va a producir por su parte interferón. Y estos interferones van a favorecer también y también activar a las células natural killer para poder estar atenta a este tipo de infecciones y poder neutralizar a las células infectadas. Y también va a favorecer que este célula natural killer produzca por su parte, además de la interleuquina 12, más interferón, favoreciendo la activación del macrófago. Una vez que este macrófago se activó, entonces ya puede destruir al microorganismo o la bacteria fagocitada en este caso, provocando entonces que este macrófago se active y se convierta ya, adquiera su rol de célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno va a presentar a un linfocito T helper, el cual va a producir una respuesta inflamatoria con secreción de citoquinas, principalmente interleuquina 2 e interferón o respuesta tipo interferón. ¿Para qué? Para producir mayor activación de los macrófagos presentes u otros cercanos. Y también esta misma acción por interferón interleuquina 2 va a producir la activación de linfocitos TCD8, recordando que estas células tienen que tener primero una activación para poder finalmente producir su efecto de lisis celular en células que no han podido finalmente eliminar microorganismos. Ahora, desde el punto de vista de la evasión de la respuesta inmune desde las bacterias intracelulares, tenemos que existe distintos mecanismos asociados a inhibición de la fusión del fagosoma con el lisosoma, o bien endosoma, u otras que provocan modificación del pH del endosoma. Entonces, esto hace finalmente que si cambiamos el pH, no va a estar el pH adecuado para que las enzimas lisosómicas funcionen. O bien evitamos la fusión o inclusive se escapa de esto para poder producir la colonización o poder invadir células adyacentes. Entonces, debido a estos mecanismos de evasión es que las bacterias intracelulares tienden a provocar infecciones que son crónicas con recidivas o reactivaciones frecuentes.
Como sobreviven intracelularmente, pueden quedar entre comillas en estado de latencia, esperando a algún momento a volver a reactivar para poder volver a infectar. Por eso muchas de ellas son crónicas. Ahora veremos la respuesta inmune frente a hongos. La inmunidad frente a hongos, entonces hay que tener claro de cómo se relaciona la respuesta inmune frente a hongos. Porque en personas o cuando ocurre una supresión o lesión de la médula ósea, o bien que altera la eficiencia de los neutrófilos, ya sea en cantidad o en calidad, va a facilitar que ocurran infecciones micóticas oportunistas. Entonces, hay un rol bastante importante de la respuesta inmune en poder controlarlos. Y existen a su vez también algunos hongos que por sí solos se conocen como significativos para la salud humana, como la especie de Aspergillus, de Cándida y Cryptococcus. Tenemos que hay algunos que viven en ambiente extracelular, otros al interior de los fagocitos, y que por lo tanto existe combinación de los mecanismos tanto que hablamos para las bacterias extracelulares como las bacterias intracelulares. Sin embargo, existe desconocimiento en los mecanismos frente a hongos. ¿Por qué? Porque existen deficiencias en los modelos animales de infecciones micóticas. ¿Por qué? Recordándole que las infecciones ocurren en pacientes que son incapaces de desarrollar una respuesta inmune específica. Por lo tanto, ha sido difícil ver cuál es el mecanismo específico por el cual se eliminan los hongos, porque solamente aparece o podemos ver una infección más prolongada cuando existe alguna alteración de la respuesta inmune. La inmunidad innata y adaptativa frente a hongos, reconocemos a los neutrófilos y los macrófagos como los principales mediadores. ¿Y por qué? Porque hemos visto principalmente en casos de neutropenia donde existe susceptibilidad a infecciones micóticas. Principalmente hay dos tipos de receptores como los TLR y los lectinas que reconocen a los hongos. Si hablamos de algún mecanismo o alguna evasión de la respuesta inmune, se ha visto que, por ejemplo, en Cryptococcus neoformans tiene la capacidad de inhibir la interleuquina 12, y el factor de necrosis tumoral en macrófagos, favoreciendo la infección por este hongo. Donde también se destaca, y asumiendo que los neutrófilos y los macrófagos son los principales mediadores, es que la inmunidad celular es el principal mecanismo. Por ejemplo, en los casos de Histoplamas capsulatum existen mecanismos similares a bacterias intracelulares los cuales lo combaten. Existe una respuesta que es mediada por TH17, donde el reconocimiento de células dendríticas también de tipo dectina tipo 1, las cuales favorecen la interleuquina 6 e interleuquina 23. También se ha visto respuesta especializada tipo TH1 frente a hongos que son intracelulares, favoreciendo la inflamación granulomatosa en algunos casos. Y también existe la producción de anticuerpos específicos que son protectores contra estos microorganismos. En esta figura tenemos entonces cómo reconoce el sistema inmune a algunos hongos. Mediante TLR4 puede reconocer principalmente a Aspergillus fumigatus, a Cryptococcus neoformans y a la Candida albicans. Sí, Candida es un hongo. También por TLR2 y 6 reconoce los mismos mediante por distintos motivos de mananos o fosfolípido-mananos. Van a reconocer entonces a estos hongos. También algunas otras especies van a reconocer su material genético mediante TLR3, TLR9 y TLR7, ya desde el punto de vista intracelular. Y cada uno de ellos favorece la secreción de distintos grupos de interleuquinas proinflamatorias. Además de los TLR, también mencionamos de que son reconocidos por receptores tipo dectina, como dectina 1,2, gelactina 1, bagelactina 3, Minclu y Desesign, los cuales reconocen distintos patrones moleculares asociados a patógenos como beta-glucanos, alfa-mananos, beta-mananos y N-mananos. Todo ello entonces desencadena una respuesta digamos, de secreción de distintas interleuquinas o citoquinas, dependiendo de cuál receptor fue estimulado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en mecanismo tipo de alguna infección fúngica? Si son reconocidos mediante los receptores tipo dectina, van a favorecer la transducción de señales dentro de la célula, principalmente favoreciendo la vía o de la activación del factor de transcripción NF-κB, el cual ya sabemos que secreta varias
citoquinas proinflamatorias. A su vez, también mediante la acción de NADPH oxidasa y la producción de especies reactivas del oxígeno, va a favorecer también la actividad del NLRP3, que mediante la acción de caspasa 1 va a favorecer, mediante este mecanismo denominado del inflamosoma, favorecer la activación de la interleuquina 1, que recuerden que esta interleuquina y otras más que son activadas por este mecanismo inflamosoma vienen en formato PRO, que está inactivo y requieren de esta activación por caspasa 1 mediante la acción de los NLRP para formar la forma activa de esta citoquina y poder producir, por ejemplo, distintos efectos mediadores o acción proinflamatoria. ¿Ya? De toda esta seguidilla de acciones que pueden producir, tenemos que mediante la acción de interleuquina 6 y factor de crecimiento globular beta va a favorecer una respuesta de tipo TH17, la cual la respuesta de TH17 se ha visto que tiene una mayor susceptibilidad a un reclutamiento de neutrófilos, mediado por interleuquina 17A, F y también por interleuquina 22. También tenemos que por mediante la acción de interleuquina 4 se favorece una respuesta tipo TH2, la cual hemos visto que es una respuesta más de tipo humoral, y también por mediante la interleuquina 12 se favorece una respuesta de tipo TH1, favoreciendo la activación de macrófagos. Si usted ha llegado hasta esta diapositiva sin detenerse y siente que realmente no comprende nada, es un buen momento para descansar, respirar y poder continuar con lo que viene porque aún falta bastante más por ver. Ahora veremos la inmunidad frente a virus. Estos virus tienen distintas vías de entrada a nuestro organismo. Lo que tienen en común esos y todos es que son patógenos intracelulares. Acá no hay virus extracelulares, sino que todos requieren de la máquina intracelular para poder replicarse. Y acá tenemos distintos virus o las vías de entrada que puede ser tanto la vía ocular, nasal, la vía oral y también por medio del tracto genitourinario o bien a través de la piel. Entonces existen distintos virus dependiendo de cuál mecanismo involucra. Por ejemplo, tenemos adenovirus y los virus herpes zóster que pueden infectar a través de la vía ocular, el tracto respiratorio como los virus influenza, los coronavirus, también los adenovirus. A nivel del tracto genitourinario tenemos también los virus herpes, también el virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B, citomegalovirus, papiloma humano, entre otros distintos tipos de virus que pueden infectar. Acá vemos distintos sensores intracelulares para los virus. ¿Cómo entonces nuestro organismo sensa por su receptor de reconocimiento de patrones a los virus? Mediante TLR, principalmente por TLR3, 7, 8, 9, 2 y 4, donde reconoce principalmente material genético, o bien con 2 y 4 reconoce a proteínas de superficie que pueden tener también estos virus, aunque es más común por mediante la acción de 3, 7, 8 y 9, también por receptores tipo RIC helicasa, como los RIC1 y los MDA5. También tenemos los receptores tipo NOD o los NLR, como principalmente NRP3 y también NOD2, y otros sensores también están involucrados que no están asociados a algún grupo en particular. La respuesta inmune innata frente a estos virus, como ocurre principalmente este virus cuando ingresa, un virus ingresa, libera su material genético para poder favorecer la replicación de esto. Entonces, al liberar su material genético, en algunos endosomas van a ser reconocidos por los sensores intracelulares como TLR3, 7, 8 y 9, y estos van a favorecer entonces la activación de factores de transcripción de los IRF, favoreciendo la respuesta de interferón. Entonces tenemos que TLR3, 7, 8 y 9 y más los receptores tipo RIG y MTA van a favorecer que en células infectadas como las células plasmocitoides o los macrófagos mononucleares produzca la activación de estas vías IRF o estos factores de transcripción IRF secretando interferones tipo 1. Y entonces estos interferones por sí solos tienen la capacidad de inhibir la replicación vírica en células infectadas
y sin infectar. También desde el punto de vista de respuesta inmune innata tenemos la acción de los natural killers, muerte por linfocitos natural killers, los cuales son muy importantes en qué casos en infecciones recientes virales. ¿Por qué? Pues el mecanismo más común está asociado a que los linfocitos natural killer se mantienen inactivas cuando reconocen al MHC clase 1. Pero ¿qué luego ocurre? Por ejemplo, acá tenemos una célula, un natural killer que reconoce a una célula con su MHC clase 1, por lo tanto se mantiene inactiva. La célula natural killer me refiero. Ahora, si tenemos una infección por un virus, va a favorecer que, o esta infección viral favorece que algunas células no expresen MHC1 por el mecanismo de replicación viral. Por lo tanto, estos virus van a reconocer que esta célula no tiene MHC1, por lo tanto va a inducir inmediatamente su destrucción celular mediante interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa o por medio de sus gránulos por acciones de perforinas y granzimas. Desde el punto de vista de inmunidad adaptativa frente a los virus, tenemos que anticuerpos que en este caso son para unión y entrada del virus. Estos son más eficaces en centros germinales dependientes de T porque ya como hemos visto, cuando ocurre la producción de anticuerpos a estos centros germinales, ocurre el cambio de clase, la maduración de la afinidad y otros eventos. Son útiles en los estadios extracelulares de los virus. Eso quiere decir que el virus, si bien hemos visto que es patógeno extracelular, pero también tiene que ser liberado y cuando se libera para poder infectar otra célula, en esa etapa es cuando es útil la inmunidad adaptativa por anticuerpos. Son específicos contra las envolturas o la cápside de los virus y inhiben la infección inicial y la propagación de estos. En este caso también tenemos la IgA secretora que juega un rol importante a nivel de intestino y epitelio respiratorio para evitar la propagación de los virus. Y también tenemos la activación del complemento, especialmente en los virus con envoltura lipídica son sensibles al complemento. Por lo general, los anticuerpos se han visto que tienen un rol más protector que erradicar. Por lo tanto, estos anticuerpos nos protegen y no nos erradican la infección, porque la infección viral se erradica mediante la la respuesta inmune celular. Los linfocitos T citotóxicos reconocen por presentación antigénica. Ocurre entonces una proliferación masiva de CD8, produciendo entonces la activación y la formación de linfocitos T citotóxicos, los cuales van a responder a las células que están infectadas y no pueden responder ante una infección. También tenemos mediante que se activan nucleasas, ¿para qué? Para degradar genoma viral y secreción de interferón gamma, esto principalmente en linfocitos T citotóxicos. Y la importancia es que tienen proteínas víricas invariables. Y entonces la importancia del linfocito T citotóxico a este nivel es que cómo van a reconocer a los virus, reconociendo que el linfocito T tiene un TCR que es específico para una molécula, porque existen proteínas víricas invariables que en el proceso de replicación del virus hace que estas proteínas se expresen en la membrana celular. Y por eso los linfocitos T citotóxicos las pueden reconocer y podrían destruir a la célula infectada. Tenemos el concepto de infección viral latente, donde tenemos que los linfocitos T citotóxicos pueden controlar la infección. Ya, como hemos visto, infecciones celulares generalmente son intracelulares, son crónicas. Por lo tanto, el linfocito T citotóxico la controla. Sin embargo, después de que ocurra este control, hace que este virus se mantenga alojado en la célula, pero no siga infectando, se mantenga en ese estadio. Entonces, ¿para qué se mantiene este virus en ese estado latente? Para esperar una etapa de inmunodepresión. En esa etapa de inmunodepresión empieza el efecto citopático de este virus que empieza ya a multiplicarse con mayor fuerza y invadir con mayor fuerza las células para finalmente invadir a otras. Y esto ocurre principalmente con la familia de los herpes virus. Y también tenemos lesión tisular mediante los virus, en cual ocurre principalmente en infecciones persistentes, porque cuando hay infecciones persistentes va a haber mayor tendencia a formar inmunocomplejos. Y si este complejo inmune se deposita en el mismo lugar de la infección, va a favorecer la cascada del complemento, por eso habría lesión tisular. Y también otra consecuencia de los virus es que pudiese ocurrir el fenómeno de mimetismo molecular, donde ya hablamos de esto, que algunos microorganismos
simulan algunos componentes antígenos propios, por lo tanto puede ocurrir mimetismo molecular favoreciendo estadios o etapas de autoinmunidad. La evasión de la respuesta inmune por parte de los virus ocurre principalmente por variación antigénica, donde ocurre una deriva antigénica, la cual es ni más ni menos que acumulación de mutaciones puntuales, en donde normalmente un anticuerpo reconocía en un epítope de un antígeno viral en particular, pero con estas deriva antigénica por mutaciones puntuales de ese mismo antígeno, va a hacer que ese anticuerpo ya no reconozca a este epítope porque hubo algún cambio aminosídico en particular. También tenemos el cambio que principalmente ocurre por el reasignamiento de ARN de hebra simple de diferentes especies. ¿Cómo ocurre esto? Entonces nosotros tenemos normalmente el virus de la influenza o de la gripe humana que no infecta, y acá tenemos el mismo virus de la gripe, pero este es de la gripe aviaria o la gripe aviar, donde ambos son virus de la gripe o el virus influenza, pero por algún evento ocurrió que estos dos virus se cruzaron en algún momento y intercambiaron material genético, lo cual genera una nueva cepa de virus de la influenza humana. ¿Ya? Y ese tipo de cambio en el virus de la gripe principalmente ocurre con las proteínas hemaglutinina y neuraminidasa, que son como los sitios más antigénicos más importantes de estos virus. Y esto lo que ocurre principalmente con el virus aviar y porcino. Cuando hablábamos de la influenza H1N1 o la porcina, se refería principalmente a este tipo de mutación o cambio antigénico por cambio en los mismos componentes o el mismo tipo de proteína, pero de virus de distintas especies de la gripe. Y por eso es que históricamente este virus ha causado brotes epidémicos bajo ese mismo mecanismo en distintas épocas de nuestra existencia. Otro formato de elevación de respuesta inmune de los virus es mediante inhibiendo la presentación de antígenos, ¿ya? Y eso tiene relación con la actividad de los linfocitos natural killer. ¿Qué le ocurre? Normalmente ya sabemos que una proteína en la parte intracelular, mediante la acción del proteasoma, se produce la digestión de esta para liberar péptidos pequeños, las cuales por medios de las proteínas TAP van a entrar al retículo endoplásmico. ¿Y para qué entra al retículo endoplásmico? Para que se produzca el ensamble final de la molécula MHC1, recordando que se ensamblaba la cadena alfa con la beta 2 microglobulina y con el péptido endógeno presentado, ¿sí? Por lo tanto, un virus, como es un patógeno intracelular, también puede ser digerido por el proteasoma y llegar al retículo endoplásmico y ser presentado. Por lo tanto, un virus reconoce que la presentación por MHC es un elemento bien importante porque avisa de que hay una infección. Por lo tanto, tiene distintas estrategias para poder evitar esta presentación. Por ejemplo, inhibir la actividad misma del proteasoma. Tenemos también de que tiene la actividad de bloquear la molécula de transporte TAP que está en el retículo endoplásmico. También tenemos que hay un bloqueo en la síntesis de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, las cuales favorezcan que se siga, mantenga retenido el retículo endoplásmico. También derechamente produce la eliminación de la molécula MHC clase 1 y por lo tanto también favorece o también inhibe la interferencia con el reconocimiento por linfocitos T citotóxico mediante producción de moléculas víricas similares o señuelo de MHC clase 1. Entonces, no bastando con secuestrar el MHC clase 1, produce moléculas similares al MHC clase 1 para que el linfocito o el linfocito natural killer no responda contra esta célula. ¿Ya? No es que un virus haga todas estas cosas, sino que dependiendo qué especie de virus se vea en particular, como ven aquí son distintas especies las que producen distintos mecanismos, pero todos entonces están asociados a lo mismo, a evitar la presentación mediante MHC clase 1. También el virus puede bloquear la respuesta inmune mediante moléculas que se unen a citoquinas, principalmente interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 8 y quimioquinas.
Y por ejemplo, el caso del virus Epstein-Barr particularmente inhibe la interleuquina 10, por lo tanto inhibe la activación de macrófagos. También otro formato es infectar y matar linfocitos inmunocompetentes, y este es el clásico ejemplo del virus de la inmunodeficiencia humana, el cual ya sabemos que su target en particular es el linfocito TSD4, el cual se multiplica en él y a la larga lo termina destruyendo, y por eso hace que a la larga se produzca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y ahora finalmente veremos la inmunidad frente a parásitos. Principalmente en las infecciones parasitarias nos referimos a protozoos y helmintos, los cuales son importantes en países en vías de desarrollo. La mayoría son crónicas. ¿Y por qué son crónicas? Porque la respuesta inmunitaria es débil contra ellos y aparte tienen mecanismos capaces de evadir y resistir a la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmunitaria frente a parásitos, frente a protozoos en particular, es mediante fagocitosis y a través de la multiplicación intracelular. Tenemos, por ejemplo, los géneros de Plasmodium, Toxoplasma gondii, que favorecen la fagocitosis para después producir multiplicación intracelular. Mediante por el glucofosfatidinoinositol, estos parásitos son reconocidos por TLR2 y TLR4. A nivel del mintos, los fagocitos secretan citoquinas microbicidas, las cuales igual no tienen mucha utilidad porque la cubierta gruesa del el minto y sumado de que el tamaño es superior a un fagocito. Acá en el minto estamos hablando de un complejo multicelular, está hablando como un gusano versus una célula, ¿ya? Por eso activan también estos helmintos, tienen la capacidad por sus componentes de activar la vía alterna del complemento. Algunos ejemplos de algunos patógenos como Giardia, Cryptosporidium o Entamoveba, los cuales los tres son patógenos intestinales, producen activación de complemento, macrófago, neutrófilo, eosinófilo, natural killer, o bien de la misma respuesta del enterocito, que van a producir distintos efectos, por ejemplo, mediadores inflamatorios, o por medio de producir especies reactivas del oxígeno o del nitrógeno, o secreción de proteasas, las cuales van a llevar finalmente una respuesta intestinal. Esta respuesta intestinal finalmente se traduce en atrofia de las vellosidades y hiperplasia de las criptas, con daño del epitelio y finalmente con erosión y ulceración. ¿Ya? Entonces, esta ulceración y secreción y daño a nivel del epitelio, a nivel del intestino, va a favorecer finalmente la sintomatología o de secreción, malabsorción y de exudación que se manifiesta en diarrea. A nivel del enterocito, por medio de estas mismas células que empiezan a secretar citoquina, van a dar alerta a los linfocitos T y B y su activación para favorecer una respuesta inmune adquirida, para favorecer la protección del huésped frente a estos patógenos. Desde el punto de vista de la inmunidad adaptativa frente a los parásitos, en los protozoos estos han evolucionado para sobrevivir intracelularmente. Por lo tanto, los mecanismos de inmunidad de respuesta inmunidad adaptativa son los mismos para eliminación de virus y bacterias intracelulares. Tenemos entonces que la activación de macrófagos va a atacar a protozoos intracelulares mediante la respuesta tipo Th1, en la cual se va a favorecer una supervivencia del protozoo, y una respuesta de tipo Th2, la cual va a favorecer, como es una respuesta de tipo humoral, este tipo de respuesta hay supervivencia del protozoo. En cambio, en infecciones por el minto se favorece una respuesta de tipo Th2. ¿Y para qué? Para que mediante interleuquina 4 se favorezca la producción de IgE. Y esta IgE entonces va a favorecer la respuesta de eosinófilos y de mastocitos. Y también mediante interleuquina 5 que va a favorecer el desarrollo y activación de eosinófilos. Entonces, a nivel de mintos ya tenemos claro que el eosinófilo cumple un rol bastante importante además de la inmunoglobulina E. La respuesta inmune entonces adaptativa también produce lesión tisular, principalmente por los huevos de Schistosoma manzoni, en donde cuando se favorece una respuesta tipo TH2, esa respuesta es la que produce un daño hepático. Y también por medio de formación de complejos inmunes se produce daño en los vasos sanguíneos. Recordando que los anticuerpos, al formar estos complejos inmunes, van a favorecer la activación del complemento, que se deposita en algún lugar en particular, y en ese lugar que se deposite, el complemento finalmente producirá una lesión tisular.
Con esta figura vamos a ver un poco la respuesta frente al minto, que es la que mencionábamos anteriormente. Tenemos algunos parásitos, algunos nemátodos, los cuales tienen distintas moléculas que de alguna otra forma pueden ser degradadas y pueden ser presentadas, ¿ya? Digamos por la acción de células dendríticas, de macrófagos o presentadores de antígenos. Entonces, con esta presentación antigénica, el linfocito T va a producir la activación de este linfocito, principalmente a nivel de T-helper, y si esto ocurre, y si esto es un linfocito T ya de tipo folicular, presenta específicamente cerca de un linfocito B, que respondió también a algún antígeno de este elminto, va a producir la maduración de este linfocito y también va a producir por mediante la secreción de distintas interleuquinas como la interleuquina 4, 6 y también la 5, pero mediante la acción de interleuquina 4 y 6 va a favorecer después el cambio de clase. ¿Y el cambio de clase para qué? Para producir anticuerpos de clase IgE. Por lo tanto, este linfocito B va a producir IgE específica para el helminto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que este helminto o esta inmunoglobulina E se va a adherir a las moléculas del helminto, pero como el parásito es un complejo multicelular que es gigantesca en comparación a estas células, esta IgE va a ser reunir y se va a unir inmediatamente alrededor de este helminto. ¿Para qué? Para que por la estimulación también de este linfocito T, que secretó interleuquina 5, va a favorecer la actividad de los eosinófilos. ¿Para qué? Para que estos migren al sitio donde se encuentra este parásito y mediante su receptor R1 se una a la porción constante de la IgE que ya se unió previamente a este helminto y produzca la liberación de subgránulos específicamente en el mismo parásito, en el mismo lugar donde se encuentra el parásito. Por otra parte, y si lo recuerdan, también un mastocito debiese responder de la misma forma. Si tenemos esta combinación, el mastocito, por medio de su receptor Fc R1, va a reconocer al parásito y también va a responder liberando todos sus mediadores vasoactivos directamente a este helminto, destruyéndolo. Y recordando que esta combinación de IgE más reconocimiento antigénico y reconocimiento por el receptor Fc-R1 va a producir la granulación del mastocito, mecanismo similar que ocurre con la respuesta de hipersensibilidad. Por eso ocurre que muchos de estos nemátodos producen también reacciones alérgicas. ¿Por qué? Porque si es que se liberan estos antígenos ya solubles y si es que son reconocidos por esta inmunoglobulina E específica que a su vez es captada por el receptor Fc-R1 del mastocito, va a producir la liberación de sus mediadores vasoactivos y no necesariamente en el mismo helminto directamente, sino que ya en el organismo. Ahora, solo para reforzar, recordando que por mediante la acción de célula dendrítica o alguna célula presentadora de antígeno hacia la célula TH2 va a favorecer finalmente que la célula B produzca finalmente anticuerpos de clase IgE específicos y también va a favorecer el reclutamiento de eosinófilos y mediante los anticuerpos de clase IgE específico, el reclutamiento de IgE van a favorecer la destrucción del helminto, como dice aquí, la destrucción del gusano. Y para reforzarles que recordando que a nivel de las vías respiratorias también ocurre cuando llega un alérgeno mediante ya una previa estimulación o favorecimiento de activación de células TH2, favorece también una respuesta con anticuerpos de clase IgE, pero contra este alérgeno y también la migración de eosinófilos y la actividad de mastocitos van a favorecer que se produzca esta combinación del alérgeno más el anticuerpo clase IgE y el reconocimiento por el receptor Fc epsilon para producir la liberación de los mediadores vasoactivos del mastocito, la liberación de los gránulos del eosinófilo, para producir finalmente, para que una persona finalmente manifieste como la producción de mucus, la eosinofilia, una broncoconstricción, contracción del músculo liso y también un remodelamiento de la vía respiratoria, produciendo finalmente una inflamación de esta vía, llegando a una respuesta de hipersensibilidad tipo 1 manifestada como asma. Si es que ocurre esto ya
a nivel de las vías bajas. Por eso es importante que la respuesta frente al mintos tiene mecanismos similares a la reacción de hipersensibilidad, y esto yo siempre se lo he dicho. La respuesta mediante eosinófilo y mastocito es una respuesta bastante potente y por eso es bastante regulada, y como se dieron cuenta anteriormente, esa combinación es tan regulada que hace que primero que el anticuerpo tenga que llegar hasta el minto, unirse a él para que después llegue la célula, ya sea el eosinófilo o el mastocito, con su receptor de reconocimiento al anticuerpo de clase IgE. Una vez que se una a él, va a producir la liberación de sus componentes directamente en la célula. Sin embargo, el mecanismo de hipersensibilidad es esa misma respuesta, pero liberado en nuestro organismo, sin necesariamente tener a un parásito de por medio. La evasión inmunitaria por parte de estos parásitos está dado porque existe reducción de la capacidad inmunogénica. Por ejemplo, el paludismo, los antígenos varían de acuerdo al estado evolutivo. Ya como decir, tiene mucho estado evolutivo los plasmodios, entonces los antígenos estando en una etapa u otra son diferentes. En el caso del Trypanosoma cruzi ocurre una variación antigénica constante. Específicamente está dado por cambios en la expresión génica, que veremos a continuación, en la siguiente diapositiva. También el tegumento, el mintos, es muy importante porque eso le da resistencia al complemento. Este tegumento que es la capa, la envoltura de estos gusanos, ¿ya? Y también le da resistencia a los linfocitos T citotóxicos. También ocurre un ocultamiento del sistema inmune. Por ejemplo, las formas quísticas hace que pierdan algunos antígenos. Y los protozoos, como ya debiesen saber, muchos de ellos tienen formas quísticas, las cuales, por ejemplo, son elementos diagnósticos a la hora de hacer un examen parasitológico seriado de deposiciones, pero antigénicamente hablando, camuflan bastante para protegerse del sistema inmune y poder sobrevivir. La variación antigénica, como había hablado anteriormente, el Trypanosoma cruzi, exclusivamente hablando de la proteína BSG, está dado principalmente por variaciones en la expresión génica. Esta proteína tiene distintas variantes en el genoma del Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas. ¿Y qué ocurre? Ocurre que finalmente en esta infección, durante los primeros estadios tenemos, por ejemplo, la variante 1, la cual las tripanosomas están expresando constantemente esta variante 1. ¿Hasta qué punto? Hasta que el sistema inmune ya se empieza a especializar contra esa proteína y empieza a haber respuesta contra ella. Cuando este parásito se empieza a dar cuenta de eso, produce inmediatamente el cambio a la variante 2 y eso va a hacer que la respuesta inmune ya lo reconozca esa proteína y empiece a multiplicarse nuevamente hasta que el sistema inmune lo reconoce y así sucesivamente. Y aquí nuevamente ocurre un cambio en la proteína, la variante 3, y así va variando sucesivamente con las distintas variantes que posee. Y, este distinto o este formato es responsable que en esta enfermedad ocurran estas ondas de parasitemia, donde en algunos momentos de la evolución de esta infección donde no hay problemas sintomáticos bien complejos y otro momento donde ocurre esta onda de parasitemia, donde ocurre mayor concentración de este parásito, ocurren ya los síntomas más fuertes, pero está dado principalmente por estos cambios en la expresión génica para evadir la respuesta inmune. Agradezco que hayan llegado hasta acá y haber visto esta presentación que es bastante densa y los felicito por darse el tiempo, pero es también un poco una integración de las distintas cosas que se ha visto más que nada en inmunología en general, pero ya aplicada a algunos microorganismos que probablemente algunos son desconocidos, pero a medida que vayan avanzando su formación ya van a ser más conocidos. Muchas gracias.